Bien, para completar esta parte de introducción a lo que es el sistema de nombres de dominio, quiero que veamos cuál es el proceso general de resolución de nombres considerando lo que es el espacio de nombres que veíamos en el video anterior. Supongamos en este caso ya conocemos lo que es el espacio de nombres en esta figura en la parte superior y lado izquierdo de la pantalla. Y tenemos lo que es el funcionamiento de una red interna, en la cual tenemos un equipo que tiene como parte de su configuración TCP/IP un servidor DNS local asociado como responsable de, valga la redundancia, resolverle nombres. Ok, ¿qué pasa entonces cuando este equipo 01 necesita resolver lo que es el FQDN server01.mail.google.com considerando este espacio de nombres presentado en la figura? Ok, primero que nada el equipo 01 va a hacer uso de algo que vamos a llamar el local resolver. Ese local resolver en realidad está conformado por lo que es un archivo host local, es decir, un archivo host que reside como parte del sistema operativo, en este caso de equipo 01, así como también está conformado por lo que es el caché DNS. Este caché DNS va a consistir simple y sencillamente en lo que es las resoluciones que el equipo 01 ha recibido previamente. Entonces nótese que en un primer momento el equipo 01 ni siquiera está haciendo uso de lo que es su servidor DNS local para intentar resolver lo que es el FQDN presentado entre los signos de interrogación. Si este proceso, al tratar de resolver mediante este local resolver, falla, hasta entonces el equipo 01 envía lo que es la consulta DNS al o los servidores DNS locales que tenga configurados como parte de sus propiedades TCP/IP. Ok, al ser recibida esa consulta DNS por el servidor DNS local, también va a suceder un proceso. El servidor DNS va a intentar determinar si él es responsable o no del espacio de nombres que se le está solicitando. En este caso, recordar que el espacio de nombres sería mail.google.com. Si él es el responsable de ese espacio de nombres, entonces lo va a buscar en algo que vamos a llamar el archivo de zona. Si lo encuentra en el archivo de zona, entonces devolvería a lo que es el equipo 01 la dirección IP correspondiente. Si el servidor DNS local no es el responsable de esa parte del espacio de nombres, entonces va a intentar determinar si existe en el caché de tal servidor alguna parte que le pueda ayudar a resolver este FQDN. Si el caché igualmente no funciona o no lo tiene contenido, entonces va a hacer un proceso llamado o conocido también como iteraciones. En este caso, nuevamente, así como hablábamos en el caso de DHCP, el caso más complicado, en este caso para DNS el caso más complicado sería un servidor DNS nuevo que no contiene aún o no tiene suficientes registros en caché. Entonces ahí realizaría el siguiente proceso de iteraciones. Observen que para este FQDN el servidor DNS va a hacer lo que es un proceso de particionado de lo que es esta cadena. Ese particionado va a estar siendo realizado a través de los famosos separadores del espacio de nombres, es decir, los puntos. Entonces, en este caso, nótese, la primera iteración que el servidor DNS local va a realizar es a uno de los servidores DNS responsables de la zona punto, del backbone de Internet que mencionábamos en el video anterior. Entonces, va a tratar de consultar a cualquiera de los servidores DNS responsables del dominio punto para pedirles, mire, devuélvame al menos uno de los responsables del dominio com. Es decir, nótese que ha tomado esta parte de lo que es el FQDN demostrado y le está preguntando, devuélvame cuál es uno de los responsables del dominio com.
Estos servidores del dominio punto, estos servidores DNS responsables del dominio punto, lo que contienen son en realidad en su base de datos únicamente los responsables que van a responder por el dominio edu, por el dominio com, por el dominio info, por el dominio net, etcétera, etcétera. Entonces, si estos servidores DNS al que le pregunte tiene contenido quién es el responsable de los dominios com, le va a responder con la dirección IP de uno de los múltiples responsables que puedan existir del dominio com. Esa respuesta la recibe mi DNS local, con lo cual ya contiene o ya tiene identificada una dirección IP que le asegura quién es uno de los servidores DNS responsables del dominio com. De ahí, conteniendo o teniendo ya lo que es la dirección IP de uno de los servidores DNS responsables de com, va y agarra o toma el siguiente pedazo del FQDN, del espacio de nombres, y le pide, mira, devuélvame quién es uno de los responsables del dominio Google. ¿Ya? En este caso, los servidores DNS responsables de com van a tener en su base de datos contenido quiénes son los responsables, por ejemplo, en este caso, del dominio Twitter, del dominio Google y del dominio itco. Entonces, en este caso, el servidor DNS al cual se le está consultando, deme lo que es uno de los servidores responsables de Google, debería de conocer cualquiera de estos tres servidores que responden por Google. Le devuelve lo que es la dirección IP de uno de los responsables de Google y a partir de ahí mi servidor DNS local, al tener ya disponible lo que es la dirección IP de uno de los responsables de Google, va y le va a ir a preguntar, deme quién o quiénes son los responsables del dominio mail. La misma asignación, el dominio Google, los servidores DNS responsables del dominio Google deberían de contener quién o quiénes son los responsables del subdominio mail y del subdominio docs. Entonces, en este caso, el responsable del dominio Google debe conocer cuál es el responsable del dominio mail y se lo va a devolver a mi servidor DNS local. Ya con esto, mi servidor DNS local va a conocer la dirección IP del responsable de mail y va a acudir a él para pedirle lo que es la siguiente parte del espacio de nombres o del FQDN. En este caso le va a decir o le va a ir a preguntar quién es server 01. Este servidor DNS principal o cualquiera de los secundarios del dominio mail va a tener que determinar quién es o qué dirección IP está asociada a lo que es server 01. Si lo encuentra en su base de datos, le devuelve la dirección IP que finalmente estábamos buscando. Es en este paso entonces el servidor DNS local ya conoce quién responde por todo el FQDN server01.mail.google.com, ya logró obtener en caché un responsable de com, ya logró obtener en caché un responsable de Google, ya logró obtener en caché quién es responsable de mail.google. Y adicionalmente ya logró obtener en caché quién es el servidor server01.mail.google.com. Todo eso se almacena en lo que es la caché del servidor DNS local y adicionalmente se le responde a lo que es el equipo 01 con la dirección IP resultante de este server 01. Finalizando entonces lo que es el proceso de resolución de nombres.